Ninja y también de Fórmula Eixo de Brasil. El mismo es argentino-brasileño. La primera inquietud que surge cuando vino Brasil ahora es el golpe parlamentario que se registró y que desplazó a Dilma, sí, quien fue una de las que impulsó políticas respecto a Internet. ¿En qué medida ese sector o esas políticas han sido afectadas o no? Sí, es un gran ataque que estamos viviendo a partir del golpe, básicamente a todas las políticas públicas de avances sociales que hubo en los gobiernos de Lula y Dilma y que los movimientos sociales habían alcanzado, no solo, digamos, las que tenían que ver con Internet, como la ley del marco civil de Internet y algunas garantías que se habían conseguido, sino a todas las políticas sociales y públicas, pero específicamente en lo que es Internet. El gobierno golpista es un gobierno que surge a partir de una conspiración con el poder económico, con empresas internacionales, y viene con un programa de entrega del país en todos los sentidos, tanto de recursos económicos, naturales, privatizaciones, ventas de empresas estatales y de recursos de la sociedad. Y dentro de eso, en Internet lo que ha pasado, si bien sigue vigente la ley del marco civil de Internet, que pauta algunas limitaciones, se han ido generando como estrategias para que las empresas de telecomunicaciones, las grandes empresas como Facebook, grandes empresas conglomerados digitales, empiecen a vulnerar algunos de esos derechos conquistados. Uno de los casos más emblemáticos y más fuertes que hubo fue, por ejemplo, que el Estado brasilero declaró toda la infraestructura telefónica obsoleta, como que es una tecnología que no se usa más, y se la regaló a las empresas de telecomunicación. Son más de 70 billones de reales en infraestructura física que simplemente se la cedió. Solo que esos mismos cables son los que transportan Internet. Entonces algo que fue declarado obsoleto en realidad es un valor, digamos, y eso fue una privatización encubierta de todo el sistema de la infraestructura. Entonces a partir de ahí, en esa lógica se puede entender, y eso pasó en el Congreso, fue aprobado con urgencia a partir de un pedido de la Casa de Gobierno de Temer, y no tuvo mucha repercusión porque los grandes medios obviamente no lo comentaron, y fuimos los medios alternativos quienes estamos haciendo esas denuncias. Entonces día a día estamos viviendo estrategias en conjunto con el gobierno de las grandes empresas y de sectores que tienen intereses contra los derechos conquistados en los gobiernos democráticos que teníamos. En estas condiciones, ¿cómo están capitalizando el uso de Internet para la resistencia al golpe o la positiva, sí, para el retorno a la democracia? Bueno, de por sí, como vos decías, el golpe fue un golpe legislativo y también lo consideramos jurídico, institucional y mediático. El papel de los grandes medios fue fundamental para la conformación del golpe, para la narrativa del impeachment, de la corrupción, todas las narrativas que construyeron la llegada al golpe. Entonces, así como fue ese papel fundamental, el papel que tenemos los medios alternativos y de disputa mucho en las redes sociales, en Internet, nosotros decimos siempre redes y rúas, calles y redes, ¿no? Como que esa fue la disputa muy fuerte. Se volvió fundamental esa contraofensiva, tanto en lo que fue todo el proceso de construcción del golpe y de lucha contra el golpe, donde estuvimos, digamos, como férreamente, había una movilización muy grande en las calles de Brasil que los grandes medios no mostraban contra el golpe. Los grandes medios solo mostraban las marchas por el impeachment. Y después de que se consolidó el golpe, el papel de resistencia y de construcción nuevamente de un proceso social que lleve a la vuelta de la democracia, a la pauta de las directas ya, que vuelva a haber elecciones directas, que el pueblo pueda decidir, digamos, quién quiere que sea gobierno. Si hoy hubiera elecciones en Brasil, Lula ganaría, sería el candidato con más intención de voto. Entonces, como hay ciertas realidades que están siendo muy manipuladas. También hay una alianza entre el poder jurídico, con todo lo que es la operación Lavallato y todo el uso político que se le da a eso y cómo se administra la información que se da y que no se da. Entonces, en ese conglomerado y situación muy compleja que estamos viviendo y también de retirada de derechos, como hablamos, el papel de Internet hoy en día es fundamental, porque es un espacio donde estamos pudiendo
por lo menos generar las contranarrativas, mostrar lo que los grandes medios no muestran, y estamos llegando en Brasil a tener alcances muy grandes. Por más de que son redes sociales comerciales, todos sabemos que Facebook es una empresa y que tiene un uso particular de los algoritmos y la información cómo circula, pero hoy en día, por ejemplo, Media Ninja, que es la experiencia de la que yo vengo, ha llegado a tener un alcance de 40 millones por semana. 40 millones de personas compartiendo, recibiendo y dialogando con nuestra información. Y hemos superado en interacciones a los medios tradicionales en las redes sociales, como por ejemplo Globo, Estadão, Veja, son como los medios tradicionales. Entonces, si uno piensa que un movimiento social que viene de una construcción colectiva hoy tiene un campo de disputa en la construcción de narrativas y puede hasta ganarle a una empresa que tiene millones invertidos en capital, digamos, de recursos para poder construir esa información que construyen. Los grandes medios es una concentración de capitales muy grandes en Brasil, al igual que en toda Latinoamérica. En Brasil son 6 familias que controlan, y principalmente la familia Marinho, que controla la red Globo, que controla casi el 40% de todos los radios, televisión, diarios, o sea, es un monopolio infernal. Y si uno piensa que hay una capacidad de desde abajo, desde procesos colectivos, generar un contradiscurso a eso, es como una posibilidad que se abre muy grande de disputa a todo lo que esos grandes medios están construyendo. Ustedes han orientado mucho el trabajo hacia la juventud, es decir, una articulación de articulaciones o red de redes. ¿Se ha potenciado en este último periodo? Nosotros decimos que hay un levante de la juventud. Nosotros nos consideramos hijos e hijas de esa década ganada, pero también como que hay una nueva construcción que está viniendo desde lo colectivo, que es la juventud, que es una generación que quizás vaya a poder llevar estas construcciones a política pública y a gobierno y todo eso de acá a 20 años, ¿no? Ahora es como un momento de ebullición de muchas experiencias colectivas que tienen una construcción muy diferente a lo que era la construcción partidaria tradicional, pero que también tienen la capacidad de dialogar con esa construcción tradicional, que no la niega, no necesita negarla para poder decir, bueno, tenemos otros horizontes de construcción, pero partimos de la base de esa década ganada, partimos de la base de esos derechos conquistados que no queremos que retrocedan. Y sí, nuestro público y no solo nuestro público, nuestra base social, nosotros nos consideramos un movimiento social dentro de la cultura y la comunicación, y nuestra base social es la juventud, y es una juventud que está muy comprometida también con la realidad que se está viviendo. El año pasado hubo un movimiento estudiantil de toma de escuelas, que en Brasil tomaron más de 2000 escuelas y mantuvieron durante meses esa toma de escuelas. Y ellos son jóvenes de 17 años que tienen conciencia, que tienen un discurso político, que entienden la realidad que se está viviendo y que pautan nuevas formas de construcción y nuevas formas de organización. Entonces, entendemos que hay recursos muy valiosos en esas formas que vienen también de lo colectivo, de lo colaborativo, y que tienen un camino también como todavía mucho para construir, para enseñar. ¿Cómo es el vínculo campo-ciudad? En Brasil hay un movimiento histórico muy organizado, que es el movimiento de los trabajadores sin tierra, el MST, que ha traído un diálogo muy fuerte a lo que es la cuestión campesina, a lo que es la cuestión de la agroecología, a lo que es la cuestión de la disputa por la reforma agraria. Entonces eso está pautado muy fuerte en la sociedad brasileña a partir de la construcción de ese movimiento social que tiene muchos años de construcción. Y nosotros dialogamos fuertemente con ellos, y en ese diálogo entendemos cómo es la disputa, el diálogo de disputas entre el campo y la ciudad, y cómo es esa construcción posible, ¿no? Brasil es un país que tiene grandes ciudades, una población urbana muy grande, pero también tiene una población rural y una producción rural muy grande. Entonces, en esa disputa también entender cómo se construye las luchas, cómo la lucha por la reforma agraria no es una lucha del campo, es una lucha también de la ciudad, cómo eso afecta, cómo eso se comparte. Y en ese sentido, la construcción de narrativas diferentes sobre eso y actualización de narrativas que el propio movimiento de lucha social está haciendo, pero que también desde la ciudad otros actores empiezan a hacer, generan nuevas lecturas sobre eso. También hay movimientos urbanos de defensa de la vivienda, como el movimiento de los trabajadores sin techo, que se ha desprendido del movimiento sin tierra, ha ido a la ciudad y ha hecho un movimiento de lucha por la vivienda digna y por el derecho a la vivienda. Nosotros trabajamos fuertemente con ellos también, y entonces ahí están también las conexiones, ¿no? En el plano institucional, como el Parlamento, por ejemplo, es decir, ¿qué actividad desarrollan ustedes tanto en cobertura como en las acciones varias que se puede hacer ahí?
Sí, tenemos un proyecto específico. En lo que es Parlamento tenemos un proyecto de coberturas específico que se llama Diputado Ninja, que no es una persona, sino es un proyecto colectivo. Porque entendemos que en este momento que se está viviendo en Brasil, ese congreso, que es el congreso más fascista de la historia, donde los poderes económicos tienen más representación, las grandes bancadas del poder agrario, de la agroindustria, del fundamentalismo religioso, de la industria de la armamentística, las armas y la represión, tienen mucho poder y están día a día pautando leyes, reformas de la Constitución que generan grandes cambios, van a generar grandes cambios en la sociedad brasileña. Entonces desde ahí nosotros tenemos un accionar muy fuerte dentro para justamente crear esta narrativa que explique para la sociedad qué está pasando ahí adentro. Porque la mayoría de los medios, si bien tienen mucha cobertura, tienen un discurso que no permite hacer una lectura crítica de qué es lo que sucede. Entonces también se escudan en todo un lenguaje técnico propio de las leyes, la constitución, ida y vuelta, y no se explica qué es lo que está pasando de fondo, ¿no? No se explica quiénes están afectados, quién va a estar, qué medidas van a afectar, de qué manera a la población general. Entonces hay un esfuerzo muy grande en ser una especie de traductores de qué está sucediendo ahí adentro, haciendo cobertura diaria, también compartiendo tecnologías con un campo que hay de diputados y senadores de la izquierda que están resistiendo al golpe, que están resistiendo a todos estos retrocesos y que cumplen un papel muy importante. Entonces también es poder darle voz a esas, o sea, compartir las voces de esas figuras que están en una lucha diaria ahí adentro y visibilizar esas luchas. Y felizmente en Brasil se han apropiado también de las herramientas de comunicación y medioactivismo los propios mandatos de estos diputados. Entonces son diputados que muchas veces tienen una acción muy fuerte en las redes sociales, logran pautar los debates, logran hacer transmisiones en vivo y nosotros muchas veces terminamos como siendo como un hub de esas informaciones para visibilizar y para aprovechar la plataforma que tenemos nosotros con más de 2 millones de seguidores en todas las redes sociales para que eso también tenga como alcance. Pero al mismo tiempo tenemos un trabajo institucional que es más construido desde Fora do Eixo en impulsar proyectos desde la sociedad civil, como el Marco Civil de Internet. Nosotros fuimos uno de los constructores del movimiento, en hacer, junto con organizaciones como Intervoces o como el Foro Nacional de la Democratización de la Comunicación, hacer una especie de lobby del bien, como de estar ahí viendo, acompañando las pautas, hablando con los diputados, explicando, porque muchas veces las cosas no son muy claras. Una empresa de telecomunicaciones viene con una ley que parece que va a ser algo que va a favorecer, pero si uno ve por detrás hay un montón de cosas implicadas y eso también hay que estar haciendo un día a día, cara a cara con senadores, con diputados para explicar, y eso lo hace muy, muy fuertemente Intervoces y nosotros tratamos de como acompañar ese trabajo y darle comunicación y darle visibilidad. Y también denunciar muchas veces cuando está viendo estos ataques como fue lo de las teles, que pasó en el Congreso. Logramos retenerlo en el Senado a partir de la denuncia que se hizo y logramos pautar inclusive a los grandes medios a que tomaran esa información y después terminó pasando y aprobando porque el propio presidente metió presión para que eso pasara a partir de la presión de las empresas de comunicación, ¿no? Pero sí es importante estar haciendo ese trabajo institucional, es fundamental estar comunicando, narrando y también estar presente en el cuerpo a cuerpo para construir esas pautas y esas leyes también. Ahora, para terminar, tú mencionabas que en el uso de plataformas pues están las nacionales, ¿no? Las plataformas transnacionales. ¿Ha habido un esfuerzo de algo alternativo o no? Nosotros tenemos una política que es como construir varios frentes. Entonces, el trabajo en las redes transnacionales, comerciales, para nosotros es importante, porque nosotros tenemos una política de ocupar y hackear esos espacios. O sea, generar contenidos en esos espacios que sean contra discursos, porque son un espacio que si uno no lo ocupa está ahí disponible y hay otros sectores que sí lo están ocupando. La derecha lo está ocupando muy bien, el uso de las redes sociales. Entonces es un campo de disputa también y de batalla que tampoco nos podemos dar el lujo de dejarlo digamos, como libre. Entonces nuestro accionar tiene una vertiente muy dirigida a hackear, ocupar, generar discursos, entender también qué estrategias dialogan con la juventud, cómo por ejemplo utilizamos la tendencia de los youtubers, que es una tendencia súper nueva de la juventud, que en general tienen discursos súper hedonistas, superficiales, que no están muy... pero que de repente hay una vertiente que puede tener un contenido político, pautando la diversidad sexual, la diversidad racial, puede haber otros contenidos que podemos estar produciendo y generar como disputa en esos lenguajes.
Por el otro lado, nosotros trabajamos con organizaciones y redes que trabajan con software libre, que trabajan con plataformas libres y generamos parte de nuestro contenido en una plataforma propia libre, potenciamos también esa parte de construcción, entendiendo siempre que para nosotros tiene que haber las dos patas, o sea, tiene que haber esa estrategia de ocupación y apropiación de los espacios que existen en las redes sociales hoy, que tienen millones y millones de personas dialogando en esos espacios, no siendo inocentes y sabiendo que hay logaritmos, algoritmos, que hay un control económico de eso y un uso de los datos económico como un negocio, pero también entendiendo el potencial que eso tiene para generar impacto real en la sociedad. Y por otro lado, construyendo plataformas libres, ayudando a construir proyectos junto con las redes que existen de hackers, de activistas, para potenciar esa construcción y que eso vaya creciendo también. Entonces un poco esa es la estrategia, digamos. Gracias, Oliver. Gracias a ustedes.